Les comparto el Evangelio del próximo domingo, 12 de julio del año 2020. Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo del 1 al 23. Y dice así: Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos, finalmente, cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen pero no escuchan, ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías: por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cegados, están cerrados, no quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión, y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se lo digo: muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arranca lo sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquella persona que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces,
y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce nada. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Palabra de Dios. Oramos con Efesios 1:17. Que el Dios de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste, dándoles espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Que el Dios de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste, dándoles espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Y a mí también. Así es, Señor. Revélanos, Señor. Descúbrenos cómo eres. ¿Cómo es tu reino, Jesús? Amén. Vamos pues a comenzar a dar este comentario, pero antes vamos a dar una pequeña introducción. Mi deseo es profundizar lo más que podamos para entender a profundidad lo que nos dice Jesús en las Sagradas Escrituras. Recordemos que el que no conoce la Biblia no conoce a Cristo. Así es. Claro está que debemos tener cuidado cómo leerla. Si no, entonces diremos cosas que no dice Jesús, sino que son inventos nuestros. Por eso tenemos que tener cuidado al leer las Sagradas Escrituras. Por eso es que hay tanta secta. Cada quien agarra la Biblia como quiere y la interpreta como quiere. Eso no quiere Dios. Dios quiere en Efesios 4, ¿no? Y siguiente dice que mantengamos la unidad. Un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia. No muchas iglesias. Bien, vamos pues a dar esta introducción. Recordemos que Jesucristo viene de parte de Dios aquí a la tierra. Hace 2000 años que vino. Entonces fue enviado por el Padre aquí a la tierra con una misión. ¿Cuál misión? La de darnos vida eterna. Es lo que viene a ofrecernos Jesús, una vida que no tiene fin. Viene a darnos su palabra, su enseñanza, su ciencia, su conocimiento, para que nosotros adquiramos ese conocimiento y obedezcamos eso que nos señala en lo que aprendemos de Él, para que así obtengamos la salvación y también para que vivamos mejor aquí en la tierra. Esa es la enseñanza de Jesús, ya que si todos le obedeciéramos a Jesús, no habría necesidad de policías ni de cárceles. Pero como no se le obedece, bueno, pues surgen otras cosas. Bien, de manera que nos hace muy bien la palabra de Jesús. Claro está, leyéndola con sus debidas precauciones, con discernimiento,
sabiendo que hay el diablo que también quiere enseñarnos la Biblia, porque también se la sabe, para perturbarnos, para dividirnos. Así que tenemos que ponernos muy listos. Bien, entonces pues viene Jesús del cielo aquí a la tierra y nos trae una enseñanza de parte de Dios, para así poder salvarnos, es decir, poder irnos con Él al dejar este mundo. Entonces para eso viene Jesús a establecer aquí en la tierra un reinado. Viene a establecer su reino aquí en la tierra. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver dónde dice. Mateo 2:2. Hay muchas partes donde nos habla sobre eso, pero bueno, yo nada más voy a ver una partecita, Mateo 2:2, para ver cómo dice ahí. Vamos a ver qué dice algo con respecto a eso. Mateo 2:2 dice así. Dice: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está el rey? El rey. O sea, Jesucristo viene como rey aquí a la tierra a establecer su reinado, a establecer aquí en la tierra el reino de Dios. Por eso gritaba en otras partes: el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos ya está en medio de ustedes. Bien. Entonces, por eso pues decimos que Jesús viene de parte de Dios a establecer su reino aquí en la tierra. Que es un reino no como los reinos de este mundo, sino es otro tipo de reinado. Muy diferente al que hay, a los reyes que hay en la tierra, a los reinos que hay en la tierra, a los gobiernos que hay en la tierra. Si ustedes nada más se fijan, verán que Jesucristo no traía soldados, no traía policías. Así que, pues otro tipo de reinado, es un reinado diferente, que no es fácil de entender. Así es. Pero que no es imposible de entender. Así que sí se entiende. Necesitamos dedicación, necesitamos echarle tiempo, ganas. Recordemos que Jesucristo predicó 3 años. En esos 3 años les enseñó qué es el reino de Dios a los apóstoles, a los discípulos. Y por eso tuvieron que estar con él estudiando 3 años. Siguiéndolo. Así que no piense usted que de pronto le va a entender, porque no es así. Hay que estudiar, hay que ir asimilando la ciencia de Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo. Ciencia es conocimiento. Jesucristo trae un conocimiento de Dios que quiere compartirnos a todo el que quiera. No viene a forzar a nadie, pero nos invita a que lo hagamos porque nos ofrece vida eterna. Así que no es tan fácil de entender. Hay que estudiar. Vamos a ver qué dice Mateo 13:11, antes de estamos en la introducción. Mateo 13:11, ¿qué dice? Dice así: Jesús respondió: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de los cielos. Los misterios, es decir, no es fácil. Hay que conocer. Y dice: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos o los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Bueno, ¿esto a quién se lo dice Jesús? Se lo dice a los discípulos. ¿Por qué se les concede? Porque son discípulos.
porque son estudiantes, porque lo siguen y lo escuchan. Dice, pero ellos no. ¿Quiénes son ellos de no? Son los que no quieren ser discípulos de Jesús. Así es que el que no quiere ser discípulo de Cristo, pues no va a aprender. Es como el que no va a la escuela, pues no va a aprender. ¿Por qué? Pues porque no va a la escuela, así también. Quiero ir poquito a poco metiéndonos para entender a profundidad todo esto, lo más posible. Bien, entonces pues Jesús dice eso, ¿no? Porque no es tan fácil entender. Yo les puedo decir esto, por lo que ya he estudiado. El reino de los cielos es la iglesia que Cristo fundó. Es el reino de los cielos. Eso se saca en conclusión ya cuando uno lee todas las partes de la Biblia. Ustedes dirán, ¿y de dónde sacó eso? Lo saqué del catecismo de la Iglesia Católica y dice que el reino de Dios es la iglesia. Pero no es la iglesia, las iglesias que se han dividido, las que se han salido de la iglesia, o sea que no son las sectas, no, es la iglesia que Cristo fundó, que todavía está. Así es, que para eso necesito no estudiar también, porque no pueden decir, los que no son católicos dicen, no, esta es la iglesia verdadera, pues no saben la historia. La iglesia verdadera es la que tiene 2000 años, es decir, la que fundó Jesucristo, no las otras que fueron fundadas por pastores que pues engañan a la gente diciendo eso. Y como hay mucha gente creyona, muchas personas que creen todo, porque así lo dijo Jesucristo. Jesucristo dijo en Mateo 24:11 que iban a venir falsos profetas y que engañarían a muchos. Así que eso está dicho. Van a ser engañados muchos. ¿Y quiénes son esos muchos? Los que no buscan la verdad, los que creen. Vienen los testigos de Jehová, le creen. Vienen los pentecostales, le creen. Vienen los mormones, le creen. Los adventistas le creen. A cualquiera que venga, le cree. Bueno, entonces pues vamos a continuar. Así que no es imposible conocer el reino de Dios, sí es posible, pero es cuestión de estudiar. Si no se estudia, pues no se entiende. Así que no le entienden pues los que no quieren entender, los que no quieren ser discípulos de Jesús. Ahora les voy a decir una cosa. Tú estás bautizado, yo estoy bautizado. Vamos a aprender una parte del reino de Dios. Como ya estás bautizado, ese es el modo de entrar al reino de Dios, que es la iglesia. Así que tú estás ya en el reino de Dios si estás bautizado. ¿Quién lo dijo? ¿Yo? No, lo dice Jesús. Lo dijo Jesucristo. Vamos a ver esa parte de Juan 3:5. Juan 3:5. Porque no se trata de que yo hable, se trata de que habemos con la Biblia. Vamos a ver qué dice aquí. Y claro, no nada más es esta cita bíblica, hay muchas, pero no es el tema ahorita del bautismo. Vamos a ver qué dice aquí. Dice así. Jesús le contestó, en verdad te digo. Así que lo que va a decir Jesús es verdad. En verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo se entra al reino de Dios? Por el bautismo. Así entramos. Por eso usted está bautizado, usted está en el reino de Dios. Pero es que yo me porto mal, soy esto otro. De todas maneras, usted es un ciudadano del reino de Dios.
Que no se porte como ciudadano del reino de Dios es otra cosa, pero sí es ciudadano del reino de Dios. Tiene un sello en su ser que dice propiedad de Jesucristo, ciudadano del reino de Dios. Ahí lo tiene. Y claro está que si usted nunca se arrepiente de la vida que lleva, bueno, al final va a perder el reino de Dios. Así es. Así que hay que cuidar y ser buen ciudadano del reino de los cielos. Bueno, vamos a continuar. Así que, pues, este reino de Dios, yo les adelanto, es la iglesia. Así es. Todo católico debemos instruirnos, debemos ver qué dice el catecismo de la Iglesia Católica y así veremos, nos da mucha luz. ¿Por qué? Porque la Iglesia es base y columna de la verdad. 1 Timoteo 3:15, por eso. ¿Cuál iglesia? Pues la que Cristo fundó, no otra. La iglesia es base y columna de la verdad. Eso lo dijo el apóstol Pablo, aproximadamente el año 60, por ahí así. ¿Cuál iglesia? Pues la católica, no había otra. Las iglesias que no son católicas nacieron a partir del año 1520, así que no, eso no es para ellos. Bien, entonces pues, ya con base en esta introducción, vamos a ya dar el comentario de Mateo 13:1. Vamos a comenzar. Dice así, ese día Jesús salió de casa. Versículo 1, capítulo 13, versículo 1. Ese día salió Jesús de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Es el versículo 1. Dice que Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. ¿Cuál casa? ¿La de Nazaret? ¿O cuál? Porque vivía allá en Nazaret. No. Cuando Jesús comienza a predicar, sale de su casa y se va a vivir a Cafarnaúm, a la ciudad, una ciudad o un pueblo llamado Cafarnaúm, a las orillas del mar del mar de Galilea, que se le dice de muchos modos, que se le dice también lago de Galilea o lago de Genesaret o lago de Tiberíades. Todos esos nombres tienen, ahí están en la Biblia, pues. Ok, entonces fue a vivir ahí. ¿Y en qué casa vivía? Vivía en la casa de Pedro. Ahí vivía, en la casa de Pedro. De ahí salía a predicar Jesús. Vamos a ver esa parte, está en donde dice eso también. Lo dice en Marcos 2:1. Vamos a ver Marcos 2:1 que dice. Es bueno ver estos contextos porque nos ayudan mucho. Dice así, en Marcos 2:1 dice, tiempo después Jesús volvió a Cafarnaúm, apenas corrió la noticia de que estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta, mientras Jesús les anunciaba la palabra. Así es, bueno. Entonces dice aquí, pues, que Jesús volvió a Cafarnaúm, es decir, fue a Cafarnaúm, ahí, pues bien, a casa. Dice ahí el versículo 1, aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Vamos a continuar ahora con el versículo número 2. Y dice así, se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba a la orilla, o sea, a la ribera. Dice, había mucha gente de varias partes que buscaban a Jesús para escuchar su palabra.
¿Por qué querían escucharle? Porque eran personas sedientas, querían escuchar la palabra de Dios, querían oír al rey esperado. Recordemos que donde andaba predicando Jesús era a los judíos. Ya después el apóstol Pablo comenzó a predicar a los no judíos. Pero aquí Jesús mandó primeramente predicar a los de su raza, es decir, a los judíos. Así que pues Jesús andaba predicando en las partes donde estaba el pueblo judío, el pueblo que practicaba la religión judía, la religión del Antiguo Testamento. Entonces pues Jesús llega y toda la gente sabe que ya estaba profetizado que iba a venir el rey, que iba a venir Jesús, que iba a venir el Mesías, el enviado por Dios a la tierra, de manera que todos eran muy religiosos, eran muy observantes de la religión judía y esperaban que viniera Jesús. Llega Jesús y lo buscan. ¿Por qué? Porque quieren escuchar su voz, porque es Dios con nosotros, o sea, Dios mismo viene a la tierra a hablarnos. Y es Jesús. Ya sabemos que Jesús es Dios. Entonces viene aquí a la tierra, es el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Lo dice la Biblia en otra parte. Así que Jesús viene y toda la gente quiere escuchar a Dios. Y aquí vamos a detenernos un poquito. ¿Qué tanta fe tiene usted? ¿Quiere escuchar a Dios? ¿Quiere escuchar a Jesús? Porque Él viene de parte de Dios y Él es Dios con nosotros aquí en la tierra. Jesús ha dejado su palabra, Jesús ya ha dejado su congregación, su iglesia, su grupo de personas. La iglesia es un grupito de personas, 12 apóstoles más toda la gente que sigue a Jesús. Eso es iglesia, congregación. La iglesia no es el edificio. La iglesia, Jesucristo más 12 apóstoles y toda la gente que se va uniendo ahí. Esa es la iglesia de Jesús. O sea, el reino de Dios. Quizá esto que digo no se entienda mucho, pero si usted estudia, se pone de discípulo de Cristo, verá que así es. Entonces pues dice que se reunió tanta gente que hubo que salir y que hubo que subir a un barco. A un barco es un pequeño barquito, no crean que era un barco gigante, ¿no? Y claro, pues era muy calmada el agua ahí del lago ese. Entonces pues se retiró poquito para poder hablar ahí, mientras la gente a la orilla escuchaba. Pues no, se supone que ahí no había oleaje, era un lago tranquilo. Así que de ahí Jesús comenzó a dar enseñanza para los que quisieran escuchar. Y claro está, pues los discípulos lo seguían, porque ellos habían decidido escuchar a Jesús, seguirlo. Habían decidido y aceptado ser sus discípulos, sus apóstoles. Cuando Jesús les habla a los 12, les dice claramente que Él quiere que estén con Él siempre. Así que ellos lo aceptan. Ojalá que todos nosotros aceptáramos ser discípulos de Cristo verdaderamente y estudiáramos todos los días la enseñanza de Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Y esto no es para asustar, ¿no? Es para hacerle caso a Dios, a nuestro Padre Dios, que envía a Jesucristo aquí a la tierra para que todos oigamos su voz. Hay mucha cosa que se valora aquí en la tierra, pero no se valora escuchar a Dios, escuchar a Jesús.
Señor, perdónanos, no sabemos escucharte. Escuchamos muchas voces en este mundo, menos la de Jesucristo tu Hijo, que es Dios con nosotros. Danos hambre de escuchar tu palabra, Señor. Así es que bueno, esto lo digo por ciertas personas, no por todos. Si usted no tiene ningún compromiso con Dios, haga su compromiso con Jesús, haga su compromiso con su iglesia, comience a ser discípulo de Cristo, comience a estudiar para que sepa qué es el reino de Dios, cómo es el reino de Dios. Bien, pues ahí está toda la gente pues escuchando a Jesús a la orilla del lago. Vamos a ver el versículo 3. El versículo 3 dice así: les habló muchas cosas en parábolas, o sea, con ejemplos. Dice muchas cosas. Imaginemos nosotros pues que ahí fue una larga plática hasta que se cansó quizá de tanto hablar. El caso es que habló mucho. Dice, les habló muchas cosas en parábolas. Muchas cosas. Luego dice así, decía, entre tantas muchas, una vez salió un sembrador a sembrar. Es una parábola, una comparación, un ejemplo. Con ese ejemplo Jesús va a dar una enseñanza para usted, para mí. Ahora, una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Es un relato que nos hace Jesús. Aves, semillas, se las comen. Bueno, vamos a continuar a ver cómo está esto. A ver. Jesús sigue hablando ahí, sigue narrando este ejemplo, este cuento, para darnos una enseñanza a través de él. Dice el versículo 5, otros cayeron en pedregal, otros granos, donde no tenía mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Versículo 6. Pero en cuanto salió el sol, se agostaron y por no tener raíz, se secaron. Está hablando de granos, está hablando de cultivos. Otro ejemplo que da ahí, pues hay unos granos que caen donde hay mucha piedra. Y pues esos granos no van a funcionar bien, se van a secar. Versículo 7. Otros cayeron entre abrojos, o sea, mala hierba. Crecieron los abrojos y los ahogaron. Así es. La hierba creció, los invadió, no dejó que crecieran esas semillas. Hay que ir deteniéndonos en eso. Semilla, palabra, tierra, buena tierra. Vamos a continuar. Versículo número 8. El número 7. Otros cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y les ahogaron. Ya lo habíamos visto. Ok, el 8. Otros cayeron en tierra buena, dieron fruto, unos 100, otros 60 y otros 30. Así es. Así que estos sí dieron, estos cayeron en buena tierra. Unos dieron 100%, otros 60 y otros 30. Entonces dice Jesús, el que tenga oídos, que oiga. Caramba. ¿Y cómo está esto? ¿Qué piensa usted?
que cuando dijo Jesús esto, ¿qué dirían las personas que estaban siguiéndolo? Pues yo creo que se quedaron sin saber. Claro que había dicho más cosas, no nada más esto. Pero bueno, yo creo que a esta no le entendieron nada. Así como usted a lo mejor tampoco le entiende nada. Quizá algunos ya le entienden porque ya han dado tiempo para ser discípulos de Cristo. Así que Jesús dice, el que tenga oídos que oiga. Es decir, ahí les va esto. ¿Tienen oídos? Oigan. ¿Okay? Yo pienso que era para que toda la gente después se pusiera a pensar y pues después ir con Jesús o ir con los apóstoles para que les explicaran. Eso es. ¿Qué significaba? Claro, aquella persona que le interesa, la que no le interesa, pues no. Y claro que hubo muchos que les interesó, por eso es que seguían a Jesús, para que les siguiera explicando. Vamos a ver ahora qué reacción tienen los discípulos, los que sí le seguían, porque eso era para toda la gente, ¿no? En general. Ahora dice aquí así, el versículo número 10, y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? En otro, dicho de otro modo, Jesús así nunca te van a entender, tienes que hablarles más claramente. Entonces, ni ellos tampoco comprendieron, así como usted tampoco quizá comprende, entonces también ellos tampoco entendieron. Vamos a ver qué respuesta les da Jesús. Y Jesús les dice así, dice Jesús así, es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Ok, entonces esto quiere decir que a ellos no hay que explicarles, a los demás, nada más a los apóstoles. Jesús dice, aparentemente dice eso aquí. Dice, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Como ya habíamos dicho, este reino de Dios no es fácil de entender, pero no es imposible. Por eso dice Jesús, a ustedes sí se les concede conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Bien, ahora, ¿por qué? ¿Por qué ellos sí y por qué los otros no? Muy sencillamente, porque ellos son discípulos, los demás no quieren escuchar. Claro que aquellos que decidieron seguir a Jesús, pues sí le van a entender también, pero a los que no les importa, pues no le van a entender. ¿Por qué? Porque no son discípulos. Así es. Es como el que va a la escuela, se le ha concedido conocer conocimientos. El que no va, no se le ha concedido conocer esos conocimientos. Okay, entonces, bueno, no es porque Dios no quiere, sino porque ellos no quieren. Así que no es por eso, pues. Por eso, ahí adelantito, en el 15, ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a seguir, dice. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Dice así, oirán, pero no entenderán. Mirarán, pero no verán. ¿Por qué? Porque se ha embrotecido el corazón, de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus oídos oigan con su corazón y entiendan y se conviertan y yo los sane. En otras palabras, no quieren escuchar. Se han empeñado en no escuchar a Jesús.
Es decir, lo vamos a oír, pero no vamos a creer lo que dice. Eso también sucede actualmente. Actualmente también sucede eso. ¿Por qué? Porque no les interesa a las personas escuchar a Jesús. Entonces no van a entender qué es el reino de Dios. No se les va a conceder conocer los misterios del reino de Dios. ¿Cómo es este reino que trajo Jesús aquí a la tierra? Bueno, entonces hay personas que actúan así, que se cierran, que adquieren un conocimiento y ese conocimiento que adquirieron piensan que es lo máximo y ya no hay más. Este es el caso de las sectas. Tanta iglesia que hay actualmente que dice ser la iglesia de Cristo y cierra sus oídos. Imaginen 50,000 iglesias pensando de diferente modo lo que dice la Biblia y ninguno de ellos ceden. ¿Qué sería lo bueno? El sabio sabe escuchar, dice la Biblia también. Y también dice la Biblia, sean lentos para hablar y prontos para escuchar. En otras palabras, hay que poner atención y escuchar. Qué bueno sería que, por ejemplo, viene un testigo de Jehová, lo escucho, y luego él me tiene que escuchar. Vamos a aprender los dos. Él me dice y yo le digo. Pero necesitamos estar preparados. Sino que vamos a decir, hay que conocer bien qué es el reino de Dios a fondo, textos bíblicos, todo lo que se necesita. De lo contrario, no se va a poder. Así es que, bueno, así sería bueno. Habla él, después hablo yo. Eso es lo que hace el padre Luis Toro. Ustedes lo conocen, y si no lo conocen, pónganle, verán que él dialoga con los protestantes, por los que no son católicos. Dialoga tranquilamente con ellos. Ustedes verán cómo se cierran. Es un ejemplo de lo que dice aquí. Se van a cerrar. No quieren oír, no quieren escuchar. Claro que hay algunos que sí escuchan, como ya hemos visto que muchos se han convertido, unos vuelven a la iglesia verdadera, que es la iglesia católica. Otros no, otros cierran sus oídos, no quieren escuchar. Aunque les diga claramente con la Biblia, no se niegan a creer. Así es. ¿Por qué? Porque cierran su corazón, el corazón se endurece, se embota y nada. En ese tiempo, ¿quiénes eran los que se embotaba su corazón? En ese tiempo eran los judíos. Ellos, los que no querían creerle a Jesús, muchos judíos sí le creyeron, claro. Entre ellos están los apóstoles y las demás personas. Pero muchos no quisieron creerle a Jesús a tal grado de que lo llevaron a la muerte en la cruz. Se cerraban. Nosotros no queremos oírte, decían. Por eso dice Jesús, se ha embotado el corazón. Han cerrado sus oídos y se han tapado sus ojos para no ver y no creer, porque no quieren. ¿Por qué? Porque ellos piensan que se saben todo. No le creen que Jesús viene del cielo. ¿Cómo vamos a creerles un carpintero que viene de un pueblo? ¿Cómo vamos a creerles si nosotros queremos un rey a la manera del mundo, que traiga soldados, que traiga, piensan otra cosa? No se dejan instruir por Jesús cómo es su reino. Ellos tienen otra idea. Quieren que el reino de Dios sea como ellos quieren, no como Jesús lo va a enseñar. Por eso dice Jesús, mi reino no es de este mundo, es decir, no es como los de este mundo. Estas partes de la Biblia nos invitan a nosotros a no cerrar nuestro corazón, sino abrir nuestro corazón a la palabra de Jesús, pero no para oír
a las sectas, a los protestantes, porque ellos no tienen la verdad completa. La verdad completa la tiene la Iglesia Católica, por eso dice 1 Timoteo 3:15, es columna y base de la verdad. ¿De dónde salió la Biblia? De esa iglesia, base y columna de la verdad. De ahí salió, no salió de los protestantes. Ya sabemos todos que el año 382 se juntaron todos los libros, se autorizaron todos los libros que tenemos en la Biblia, aún los que tienen los protestantes también, que ni saben quién hizo la Biblia. Por eso necesitamos pues todos instruirnos, ¿verdad? Luego dice Jesús en el versículo 16, pero dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Así que, ¿quiere usted ser de esos dichosos? De esos que dice Jesús, oh, qué bien, ustedes son dichosos porque escuchan mi palabra, porque me ponen mucha atención. ¿Usted quiere ser dichoso? Entonces tiene que poner atención a lo que dice Jesús en la Biblia. Hay que empezar a leer la Biblia. Hay que dejarnos instruir. Bueno, entonces, dichosos, dice así. Y es tan grande esto de escuchar a Jesús que nos da un premio. Ahorita me estoy acordando de eso. Me parece que es Juan 14:23. Vamos a ver si es o no es. En Juan 14:23 nos da un premio grandísimo Jesús. Por escuchar su palabra, nos da un premio increíble, un premio grande. Fíjense cómo dice: si alguien me ama, o sea, si usted ama a Jesús, usted lo ama porque debe inspeccionar su corazón. Yo le pregunto, ¿ama usted a Jesús? Jesús dice, si alguien me ama, ¿lo ama usted a Jesús? ¿Amo yo a Jesús? Fíjese lo que dice Jesús. Si alguien me ama, guardará mis palabras. Caramba. No es nada más decir yo te amo. No. Se comprueba que lo amamos cuando guardamos su palabra. Cuando aprendemos su palabra, la detenemos en nuestro corazón. Cuando tenemos el conocimiento de Jesús. Cuando somos discípulos de Cristo y guardamos su palabra en nuestro corazón. Ahí viene la recompensa. Mi Padre lo amará, entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. ¿Quiere usted que Jesucristo viva en su corazón y que el Padre también? ¿Qué hay que hacer? Guardar su palabra. Ese es el premio grande. Es un premio grande que usted va a tener. Va a habitar Jesús y el Padre en su corazón. Así que es algo muy grande esto. Así que dice pues Jesús en el versículo 16, dichosos ustedes porque oyen y porque ven. Pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Así es. Ahora Jesús les va a explicar, dice el versículo vamos a pasarnos hasta el 18. Sucede a todo, dice así, el versículo 18, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador, es decir, va a explicarles la parábola del sembrador. Usted que no le entendió, aquí Jesús se la va a explicar, miren. Dice así, el versículo 19, sucede a todo aquel que oye la palabra del reino. Fíjense qué importante, la palabra del reino. ¿Cuál reino? El reino que trajo Jesucristo aquí a la tierra. La palabra del reino, la palabra del rey de Jesús. Y todo aquel que oye la palabra del reino y no la comprende, no la entiende. Ya sabemos por qué no la entiende. ¿Por qué? Porque no es discípulo de Cristo. Dice, viene el maligno, o sea, el diablo,
y arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo sembrado a lo largo del camino. Es decir, nosotros somos como la tierra. Jesús viene y siembra la semilla en nuestro corazón, la semilla de su palabra, la palabra del reino. Si nosotros no nos interesa, bueno, pues eso no se echa fuera. Es decir, viene el diablo y se arrebata lo sembrado del corazón. No me interesa eso y sale eso. Eso es lo sembrado a lo largo del camino. Y en las aves se comen lo sembrado a lo largo del camino. El versículo 20, el que fue sembrado en el pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría. Ah, caramba, este sí la recibe con alegría. Este sí le gustó. Pero hay un problema aquí, pero no tiene raíces en sí mismo, o sea, no la agarra fuerte, dice así, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, es decir, no sigue la palabra, es inconstante. Ayer sí, ahora no. Hace un mes sí, otro mes no. Un año sí, otro año no. Es inconstante. Debe ser uno discípulo de Cristo diariamente como los apóstoles. Diariamente andaban con Jesús para aprender de él. ¿Quién se decide a hacer esto? Yo creo que muchos de los que me están escuchando hasta allí le dejaron. Esto es muy pesado, esto es muy duro. No se puede. Claro que se puede. Claro que se puede. Pues hace falta fe. Hay que pedirle fe a Dios. Padre Dios, necesitamos mucha fe. Aumenta nuestra fe. Tenemos muy poca fe. Aumenta nuestra fe. Hacer que aunque sea como un granito de mostaza, para que con ese granito de mostaza podamos hacer cosas sorprendentes, como dedicar cada día tiempo para escuchar tu palabra. Entonces estamos viendo, pues, dice aquí, que es inconstante y cuando se presenta una tribulación, un sufrimiento, un problema o una persecución por causa de la palabra, enseguida sucumbe. Enseguida se echa para atrás. Ya no quiere seguir. Alguien lo critica, ay, muy santo. ¿De cuándo acá? Y luego lo empiezan a dejar las amistades, porque a veces eso pasa. Como ya ven que tú quizá ya no tomas como antes, que ya no dices groserías como antes, que estás cambiando, que lees la Biblia, entonces las amistades te pueden dejar. Y dices tú, no, pues yo no quiero que me dejen mis amistades. Mejor suelto esto y ya, ¿para qué tengo? Bueno, no, esto es muy duro, eso no se puede, no. Bueno, es que si no quieren, no es forzoso. Jesús no viene a obligar a nadie, ofrece nada más, es todo. Y siempre te está esperando, y siempre te esperará. Claro está que va a llegar el momento en que se acabó el tiempo. Y bueno, están las consecuencias. Pues me acuerdo de una parábola o de un cuento, de una historia. A ver si me acuerdo porque... sí, esto nos da una enseñanza. Había un cazador. Fue a buscar piezas. Fue de cacería. No encontró nada, andaba muy cansado, por fin no sabía qué hacer, andaba tan cansado, está haciendo mucho calor, muy fuerte. De pronto miró en el camino, ya cuando venía de regreso, una ermita, una como pequeña casita, donde hay una banca dentro y unas flores y un crucifijo. Se metió ahí, ay, qué bien, dijo, a descansar, algo, qué fresco está aquí. Total que se sentó ahí muy a gusto
Y cuando estaba sentado, de pronto empezó a oír mucho ruido. De pronto empezó a oír sollozos. Ya lloraba mucha gente. Y entonces se empezó a oír el bullicio de mucha gente. Y después comenzó a mirar un templo grande donde él estaba. Y entraba a un funeral. Estaba entrando a un funeral. Toda la gente llorando. Y unos comentaban, ¿y quién es? ¿Quién fue el que murió? Ah, no, dice, es que fue don Celso. ¿Cómo que murió don Celso? Sí. Oiga, no, ¿cómo? Y él oyendo, ¿no? Que don Celso. ¿Y qué hacía ese señor? Oh, no me acuerdo, dice. Bueno, dice, él dijo, caray, se llama como yo. Se llama como yo. Y otro dijo, oiga, ¿y quién era? No, pues fue don Celso. ¿Cuál Celso? Aquel señor que le gustaba ir de cacería. Ah, caramba, dijo. Yo también, yo andaba de cacería ahorita. Yo también soy cazador. Se llamaba como yo. Ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Y entonces le empezó a dar no sé qué cosa y se fue a acercar al donde estaba el ataúd, donde toda la gente se asomaba a verlo. Se asomó. ¿Cuál sería su sorpresa? Era él. Era él. Y entonces dijo, ya me morí. Oh, no, dice. Y estoy muy mal, ¿no? Yo no quiero así porque yo no me he preparado. No he escuchado a Dios, no he escuchado nada. No le he obedecido a Dios. ¿Qué hago? No, no. Y empezó a hablarle a Dios. Entonces Dios le respondió, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar una chancita. Te voy a dar para que vivas un cierto tiempo más y te encomiendes. Bien, solamente vas a tener 40 años más de vida. Ay, sí, gracias, gracias. Bueno, y entonces, bueno, él dice 40 años, oh, qué bien, ok, total. Eh, Salió de ahí, vieron que estaba vivo, todo eso, y qué bien, bueno, ok. Entonces, dice, no, pues sí, ahora sí tengo que escucharle todo, ¿no? Y comenzó a rezar, a orar, comenzó a leer la Biblia, todo, ¿no? Pero después, como al mes, dijo, bueno, dice, pues tengo 40 años, ¿qué tal si disfruto unos 30 y después ya los 10 que me falten, pues ya veo qué hago? Y pasaron. Ya cuando le faltaba 10 años, dijo, bueno, ahora sí. Y comenzó otra vez a leer la Biblia, a escuchar la palabra de Dios, a ir a misa, todo, ¿no? Pues después dijo, bueno, dice, pues son 10 años, con un año tengo. Total que ya pasaron los años, ya nada más le quedaba un año, y ahora sí ya, me voy a preparar porque esto... Y empezó otra vez igual, pero caí en la misma trampa. Pues un año, con una semana tengo. Total, llegó la semana ya última, dijo, ahora sí, tengo que hacerlo, porque si no, pues no, eso no va bien. Total que llegaron los amigos, lo invitaron de cacería, se fue y se olvidó de todo. Llegó el último día, se vio olvidado. De pronto le empieza a dar un dolor en el estómago, en la cabeza, un dolor en el corazón, de pronto ya no se puede mover. Y dice, y se acuerda, y dice, ya se me llegó la hora. Oh, no, dice, y empezó a gritar. Ya vieron, ¿qué le pasa, señor? Unos vecinos. A ver, ¿qué tiene? No, tráigame un sacerdote, voy a confesar. Quiero confesarme. ¿No? Total, fue el señor, fueron a buscarlo. No está el padre, no está. ¿Qué hacemos? No, pues no se puede. No. Oh, no, yo quiero confesarme. Total que se muere. Y cuando se murió, despertó, estaba soñando. Se paró de la ermita y dijo, ay, este fue un sueño que Dios me está hablando. Ok, algo semejante pasa con nosotros. ¿Cuándo vamos a comenzar a seguir en serio a Dios? ¿Cuándo?
Este es un momento de reflexión que nos habla Jesús. Este es un encuentro con Jesús a través de su palabra, que nos habla y nos dice: hijos míos, ustedes me pertenecen. Ustedes son hijos del reino de Dios, ustedes son mis hijos, ustedes son ciudadanos del reino de los cielos. Vivan como ciudadanos del reino de los cielos. Bien, vamos a continuar. Entonces dice aquí así: el que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra al punto y la recibe con alegría, pero no tiene raíces en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe. Versículo 22. El que fue sembrado entre abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Otro caso más. Las preocupaciones del mundo, que son muchas preocupaciones. El mundo tiene muchas preocupaciones. Ay, ¿qué voy a hacer? Ya estoy grande, no tengo con qué jubilarme. Otros sí tienen, pero otros dicen, ya nada más que compre esta casa, ya nada más que compre esta otra, ya nada más que tengo un carro, ya nada más que tengo este otro carro. Y total que no hay momento para darle al Señor. Estoy muy ocupado, estoy muy joven, tengo que estudiar. Ya cuando se casan, no, estoy muy ocupado, las obligaciones de casa, la familia, no. Ya cuando está grande, dice, no, eso es para las monjas, para los sacerdotes, yo así estoy bien, nunca hay tiempo. Entonces, pues, luego dice aquí, el versículo número 23, pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Ese sí que da fruto, produce unos 100, otros 60, otros 30 por uno. Así es como habla el Maestro Jesús. Así que yo le digo a usted y a mí mismo me digo, comprometámonos con Cristo siempre, siempre, siempre. ¿Quiere comprometerse con Jesús? En este momento, comprométase con Él. Y para que no se le olvide, ponga usted un propósito de cambio de vida, escríbalo en un papel grande y pégalo en el refrigerador o en la cabecera de su cama, para que no se le olvide. Y pídele al Señor que le ayude. Señor Jesús, Padre de Dios, en este momento te pedimos que nos ayudes a cambiar de vida. Amén. Recordemos que no es nada más decir, cámbiame de vida y ya. Nosotros tenemos que ponerle otro 50%. Es como cuando viene Jesucristo, cuando vienen los ángeles, el ángel Gabriel a la Virgen María le dice, ¿quieres ser la madre del Salvador? Y espera el ángel a ver qué le dice. Si dice que no, pues no. Pero si dice que sí, bueno. ¿Por qué? 50% y 50%. Jesús nos ofrece la vida eterna y hay que tomarla. Hay que hacerla nuestra. Así que les recomiendo pues su propósito de cambio. Si no, esto no sirve. ¿De qué sirvió que escuchemos la palabra? Así lo dice Jesús. El que escucha mi palabra no la pone en práctica, se parece a un hombre que construye su casa sobre la arena. No sirve. Amén.